Gracias, Señor Jesús. Verdaderamente que le damos gracias al Señor por estar una vez más reunidos, hermanos, y también porque el Señor, a través de este libro de Romanos y específicamente a través de estos capítulos que estamos viendo del 6 al 8, como lo mencionamos, nos habla de esa unión del creyente con Cristo, de esa relación con Cristo en la cual nos hacemos uno y nosotros queremos estudiar las escrituras, profundizarlas, que el Señor cada día nos las haga más claras, porque la luz en el corazón del creyente va en aumento y mientras más leemos, mientras más meditamos las escrituras, las aprendemos, pues cada vez se le ensancha esa luz y nosotros queremos entender como Él quiere que entendamos, aprender como Él quiere que aprendamos y sobre todo creerle al Señor lo que Él ya ha hecho para nosotros a través de la cruz del Calvario y que vivamos en esa realidad en nuestras vidas. Y las dos reuniones pasadas habíamos visto el capítulo 6 y el capítulo 6 nos habla cómo podemos vivir ya como creyentes, ¿verdad? Habíamos visto esas palabras claves en los versos del capítulo 6, sabiendo, ¿verdad? Que hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos en Él, sabiendo que nos hemos hecho uno con Él en su muerte y que por medio de Cristo hemos muerto al pecado, por medio de Cristo el pecado no tiene más dominio sobre nuestras vidas. Por medio de Cristo veíamos que poder creerle al Señor esa realidad que Él nos ha liberado. Veíamos que nuestra posición en Cristo Jesús es que Él nos ha hecho libres del pecado. Y en esa realidad queremos vivir. Diferenciábamos la parte de nuestra experiencia en la vida, ¿no? Que en la vida vemos que el pecado aún está vivo y se levanta, ¿no? ¿Cuántos años hemos vivido en esa naturaleza vieja y se levanta? Pero le creemos al Señor que la realidad de lo que ha hecho Él en la cruz es que murió al pecado, pagó por todos nuestros pecados, Él murió y en Él nosotros morimos al pecado. En esa realidad vivimos, esa realidad de fe, le creemos y por eso nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Estamos vivos para Dios, estamos vivos para servirle a Él, estamos vivos para llevar fruto de justicia al Señor. El pecado no tiene más dominio sobre el creyente. Y vimos finalmente en la última parte que todo eso empieza un proceso en nuestra vida de apartarnos cada vez más para el Señor, hacernos cada vez más para Él. Nos comienza a santificar, que es consagrarnos más a Él, apartarnos más para Él. Y ese es un proceso muy precioso porque es un proceso real en el cual nos vamos dando cuenta que nuestras vidas y todo lo que hacemos es solo para el Señor, ¿verdad? Sea de palabra, sea de hecho, es solo para el Señor. Y hoy día en el capítulo 7, así como vimos en el capítulo 6, esa unión con Cristo y nuestra relación con el pecado, cómo cambia en Cristo Jesús, hoy día vamos a ver nuestra relación con la ley. Y qué importante es, amados hermanos, porque la ley representa todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, todas esas ordenanzas, esas reglas que había que cumplir, todo eso constituye la ley. Y el pueblo judío hizo pacto con Dios, se sometió a cumplir la ley. Pero hoy día, en Cristo Jesús, vamos a ver que el creyente no está más sujeto a la ley.
Y yo te quiero pedir que pongas mucha atención a eso, porque muchas veces nosotros pensamos, pero la ley era para los judíos. Yo nunca fui judía, yo no estoy sujeta a la ley. No, no estamos sujetos, pero hay que conocerla. Y lo segundo es que si no entendemos lo que es la ley en nuestra vida, también muchas veces, habiendo sido declarados libres, nos volvemos legalistas y sometidos a un montón de cosas que nunca son de la palabra. Entonces, vamos a ir primeramente al capítulo 7 y vamos a leer del verso 1 al 3. Y dice, ¿acaso ignoráis, pues, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y qué precioso, porque vamos a ver nuestra relación con la ley. Y Pablo comienza con una pregunta. ¿Acaso ignoráis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Eso era la ley. El que estaba bajo la ley tomaba señorío sobre la vida de los hombres y ellos tenían que vivir dependiendo de cumplir las obras de la ley. Ellos tenían que cumplir, era un hacer. Nunca nadie pudo cumplir todas las cosas de la ley, nunca, ni pudo ni se podrá. El único que cumplió y hizo perfectamente toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo, pero nunca hombre alguno lo pudo hacer. Pero la ley se enseñoreaba, ¿verdad? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Ese fue el tiempo de la ley. El pueblo se comprometió a cumplir la ley, pero nunca pudo. Mas el propósito de Dios era llevarlos a Cristo. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy interesante que está poniendo aquí Pablo. Y pone el ejemplo de una mujer que está casada con un marido y no se puede ir con otro marido, porque si el marido no muere, la mujer no es libre para irse con el otro marido. Ahora, miren qué interesante este ejemplo, porque el primer marido en sí no es malo, es bueno, pero es un marido súper exigente, ¿verdad? Que le hace ver todo lo malo y no la ayuda. Ella no se puede ir con nadie, tiene que esperar que ese marido muera para irse con otro, con el segundo, que es muchísimo mejor. Y este ejemplo está representando nuestras vidas, porque ese primer marido es la ley. La ley se enseñoreaba sobre ti y no te dejaba libre. La única manera de quedar libre de la ley era muriendo, era sobre una persona. Esa mujer somos nosotros. Y el segundo marido es Cristo. Ese segundo marido es Cristo. Es muchísimo mejor. Si el marido no muere, la mujer no es libre de la ley. Pero en este caso, no es que va a morir el primer marido, no va a morir la ley. Vamos a morir nosotros. Nosotros vamos a morir, así como lo que hizo Jesús fue que en la cruz Él crucificó el hombre de pecado, crucificó nuestro hombre viejo allí en la cruz
y en él, por medio de él, de su sacrificio, hemos muerto al pecado, así también nosotros, por medio de Cristo, hemos muerto a la ley. La ley no está muerta. Nosotros hemos muerto a la ley por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer el verso 4, amados hermanos. Y este verso es muy aclara exactamente el centro de lo que estamos viendo hoy día. Dice, así también vosotros, hermanos míos, le está hablando a los creyentes, nos está hablando a nosotros, no le está hablando a los que aún no han entrado a Cristo, está hablándonos a nosotros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Qué precioso, amados hermanos. Nosotros hemos muerto a la ley. No estamos sujetos a la ley, así como hemos muerto al pecado. Cuando no conocíamos al Señor, el pecado señoreaba nuestras vidas. Cuando no conocíamos al Señor, estábamos en dominio del pecado. Cuando no conocíamos, también cuando venimos, la ley se enseñorea y domina. Pero por medio de Cristo hemos muerto a la ley. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Este era el segundo marido del ejemplo anterior. El segundo marido es Cristo. Es muchísimo mejor. Aquí se lleva fruto para Dios, se lleva fruto para el Señor, y por medio de su sacrificio hemos muerto a la ley. Vamos a grabar eso en nuestro corazón. Nosotros vamos a conocer la ley, la vamos a meditar, pero no estamos bajo su señorío, ni nos domina. Nosotros hemos muerto a la ley por medio de Cristo. Dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos más bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pasaba con la ley, hermanos? ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? Era un hacer, ¿verdad? Se vivía para un hacer. Había que vivir haciendo las cosas para poder tener acceso, para poder tener esa reconciliación. Había que hacer. Y estaba todo el sistema del tabernáculo. Los sacrificios tenían que llevarse a cabo, tenía que derramarse sangre para cubrir los pecados, era un continuo hacer. Aún en el tabernáculo no se paraba nunca de hacer sacrificios, no se paraba nunca. Los sacerdotes estaban siempre en oficio, no había descanso. Pero en el régimen viejo de la letra era así. Eso era la ley. Había que cumplir con hacer las cosas, y si uno fallaba en algo, ya había fallado en todo. Por eso es que la ley traía la condenación al corazón de ese creyente. Había que venir al sacrificio, había que derramar sangre para que los pecados que quedaran cubiertos. Mire cómo era la vida. Pero en sí, todo eso estaba llevándonos y dirigiéndonos hasta el momento en que viniera Cristo. Cuando Cristo vino, cuando vino el cumplimiento de la verdad, cuando vino el verdadero Cordero de Dios que había de venir, cuando vino aquel que podía cumplir perfectamente la ley, terminó el régimen viejo de la ley, terminó y comenzó un nuevo régimen, el régimen, la vida en el Espíritu, la vida en Cristo Jesús.
allí es donde hemos entrado tú y yo. Allí es donde por medio de su espíritu, por medio de su sacrificio, hemos entrado. Es en el descanso de Dios. No hay más el hacer. Por eso en el tabernáculo usted no encontraba una sola silla. Nadie podía reposar. En Cristo hemos entrado en la vida eterna y en el reposo de Dios, en el descanso del Señor y en la gracia. Ya no hay que cumplir tal cosa y tal cosa y tal cosa. Vamos a conocerla, porque no queremos caer en eso, ni hacer lo que desagrada a Dios, pero entramos en la gracia y su sangre ha sido derramada de una vez y para siempre. No hay más ofrenda por el pecado, no hay más sacrificio por el pecado. Ese es el nuevo régimen del Espíritu, la nueva vida en el Espíritu, en la que nos entra Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Es muy diferente a lo anterior y eso tiene que estar claro en nuestros corazones, ¿verdad? Claro en nuestros corazones. Hay muchas cosas que realmente eran del antiguo pacto y hay que conocerlas, pero en Cristo hemos entrado en su gracia, hemos entrado en su libertad, hemos entrado en su paz, en su descanso. Nosotros hemos muerto a la ley. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos que ya no estamos bajo un régimen de reglamentos, de reglas, de mandamientos, aquí y allá, que usted cumpla y cumpla y cumpla? Te voy a decir por qué es tan importante. Porque muchas veces hoy los creyentes empezamos a escuchar y a creer que muchas veces las cosas que va diciendo, vamos a decir, determinado hombre, determinado predicador, determinado pastor, se empiezan a hacer reglas, se empiezan a hacer costumbres, se empiezan a hacer hábitos, ritos, y los mismos creyentes terminamos sometiéndonos a eso más que a la misma palabra y a la misma libertad a la cual Cristo ya nos ha llamado y ha pagado por esa libertad, por su propio sacrificio y su propia sangre. Muchas veces en la misma congregación, en la misma reunión de hermanos, se empiezan a ver normas, reglamentos, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer acá, no se pueden hacer las cosas así, usted tiene que someterse a esto. Para un ejemplo, por decir un ejemplo que viene a mi mente, hermanos, porque puede ser mucho. Usted para servir con los niños, usted tiene que haber hecho estos cursos de la palabra, tiene que haberse bautizado, tiene que haberse, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no están en la palabra. Y nosotros mismos nos volvemos a someter y a volver legalistas. Y a los que vienen, los entramos a eso. Y entonces Cristo nos hizo libres de la ley y de la ley para siempre. Entonces no hay forma que después también vengan otras cosas a nuestras vidas que no son ni conforme las palabras en las cuales nosotros nos volvemos a someter. O si entramos a esta congregación, pues esta congregación, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que someterse de esta manera, tiene que cumplir con esto. Y Dios nos hizo libres de la ley. Pero igual nosotros nos hemos vuelto nuevamente legalistas y nos sometemos a un montón de cosas que no son ni conforme a la palabra. Hermanos, Dios nos hizo libres para Él. Dios nos sacó a libertad en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con los Gálatas? Los Gálatas eran estas iglesias de Asia Menor que Pablo visitó en su primer y su tercer viaje misionero. Y ellos, el evangelio fue dado en libertad, en amor, se convirtieron. Pero conforme fue pasando el tiempo, algunos eran judíos, no todos eran judíos. Habían otros que también pertenecían a una religión de estos que adoran la naturaleza. Pero entonces lo que pasó fue que una vez que entraron a la libertad de Cristo y después de nuevo
empezaron a traer los ritos, empezaron a traer cosas del judaísmo, empezaron a traer cosas de cumplir los días, los años, las estaciones, y se querían volver a someter a eso. Y Pablo les dice, no, ya el evangelio fue predicado. Cualquier otro evangelio sea anatema. Ya ellos habían entrado a esa libertad en el Señor, a la gracia de Dios, pero querían volverse a someter. Y nosotros a veces pensamos, la ley, yo no tengo nada que ver con la ley. Bueno, es que Dios nos hizo libre frente a todo aquello que no es Él mismo. Él nos ha hecho libres para vivir en Él, para someternos a Él, para obedecerle a Él, para cultivar nuestra relación con Él. Por causa de Él lo hacemos entre nosotros. Por causa de Él entre nosotros nos amamos. Por causa de Él entre nosotros fluye su amor, fluye su gracia, fluye la misericordia de los unos a los otros por causa de Él. Pero no estamos llamados a volvernos a someter. Podría ser que yo diga, bueno, tal cosa para estar aquí, pues tú tienes que ser así, tú tienes que comportarte así, tú tienes que cumplir con esto, tú tienes que cumplir con otro, y al que va llegando lo vamos metiendo a eso y nos volvemos a volver completamente legalistas, sometidos a normas de hombres, a hábitos, a ritos de hombres que no tienen nada que ver con la palabra. Dios nos hizo libres de todo eso. Para Él hemos entrado al nuevo régimen del Espíritu, al pacto que Él hizo por su sangre, al pacto eterno de su sangre, y nos ha hecho libres por medio de su Espíritu. Todos hemos entrado por medio de su Espíritu, y es para vivir para Él. Así que el Señor nos ensanche en la luz y nos dé gracia de entender cuando la palabra nos está hablando en el capítulo 6, que hemos muerto al pecado. ¿Cómo nosotros vamos a vivir en Cristo? Creyéndole que en la nueva vida nos presentamos a Él, que queremos andar en esa nueva vida, que le creemos que Él es poderoso en nosotros para que esa naturaleza vieja cada vez pueda menguar. ¿Cómo vivimos en esa unión con Él? Hemos muerto a la ley y hemos muerto a todo mandamiento de hombre, a toda norma, toda tradición, rito que el hombre quiere establecer en su iglesia y que no tiene nada que ver con las escrituras. De todo eso nos ha hecho libres el Señor para Él, para Él. Ahora, Pablo, Dios le revela, ¿verdad? Esa unión del creyente con Cristo tan estrecha, pero también le va a ir revelando cómo el pecado aún está vivo y se levanta, pero cómo Cristo es mayor y vence toda naturaleza de pecado en nuestra vida. Ahora, vamos a ir al 7:7. Al 7:7. Y aquí vamos a ver lo que es la ley. Sigue hablando de la ley. Porque se habla tanto de la ley que podríamos pensar, es terrible la ley, tan terrible que nos tiene que liberar de ella. Pero Pablo también deja en claro que la ley no es mala. Y la ley no es pecado, la ley en sí misma es buena. El problema es el pecado que aún mora en nosotros. Ese es el problema. Vamos a ir al verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Él pone un ejemplo.
La ley es para que conozcamos al pecado. Siempre me recuerdo mucho de nuestro hermano Candelario. Cuando él se convirtió a Cristo, él empezó a leer toda la palabra y empezó a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y una de las cosas que él decía es, yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía que esto, oh, fíjate, aquí está en la palabra, que esto era pecado. La ley es para conocimiento del pecado. Y pone el ejemplo de no codiciar. Al él leer que el Señor ha determinado que la codicia es un pecado, ¿verdad? Que es el 10º mandamiento, entonces él conoció el pecado por la ley. Y eso es lo que está diciendo Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Él, cuando él fue confrontado con la ley, él pudo ver el pecado en él mismo. Ahora vamos a ir al verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice Pablo ahí que él vivía sin la ley en un tiempo, pero en realidad sabemos que él era fariseo y por la justicia de la ley, él en Filipenses, podemos leer en Filipenses 3:5, que él se consideraba irreprensible. Entonces parece ser que fue cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, cuando él realmente nació de nuevo, fue confrontado con la ley. Y él que se creía tan bien en relación a la ley, cuando él se convierte, él puede ser confrontado con la ley y puede ver el pecado en él. Y eso es una de las cosas que hace la ley, que nos hace ver el pecado en nosotros. La ley no es el problema. La ley es buena, es santa, es justa, dice Pablo. El problema es el pecado en nuestros corazones y la ley nos lo hace ver. Mire, qué importante. Por eso es que hay que leer la ley, porque también nos hace ver y estamos libres de ella, pero nos encaminamos en el Señor y tenemos su gracia y tenemos su sangre y tenemos su favor y caminamos hacia Él cada vez más. Entonces, vemos aquí que realmente él es confrontado por la ley y por eso dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Ve? Dice, donde no hay ley, no hay pecado. Muchas veces, si no se sabe que eso es pecado, no hay ley, no hay pecado. Pero viene el mandamiento. El mandamiento es bueno, pero me hace ver la inmundicia que yo tengo y muero porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Está hablando de una experiencia espiritual. Está explicando, está compartiendo su experiencia espiritual. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, amados hermanos. Cuando yo me convertí y leía estos primeros libros de la palabra, también me pasaba eso. Yo decía, ay, yo no sabía que esto era pecado, ay, pero cuánto tiempo uno puede vivir ignorando las cosas de Dios, sin saber que eso está mal. ¿Cuánto tiempo uno puede vivir? A pesar de que Dios ha puesto, lo veíamos también en Romanos, esa luz natural de la conciencia en nuestros corazones. Pero aún así está el pecado en nuestros corazones, viene la ley, nos lo hace ver, lo revive y uno trae ese convencimiento del pecado y la paga del pecado es muerte, uno muere. Me gustó mucho un ejemplo que leí, que la ley es como un espejo. Santiago también nos habla de ese espejo, ¿verdad? Que es un espejo en la cual podemos ver nuestro rostro reflejado. La ley es como un espejo. Mientras el espejo no está ahí, todo luce muy bien, pero de repente viene el espejo y te hace ver lo que está mal. ¿Ve? Esa es la función de la ley.
te hace ver lo que está allí. Si tienes varias manchas, te va a hacer ver las varias manchas que hay que sacar, que hay que limpiar. Entonces, la ley no es mala, la ley no es pecado, la ley es buena. El problema es el pecado en nosotros. Y Pablo, cuando se convirtió, parece ser que ahí él fue bien confrontado y pudo ver, ¿verdad?, el pecado en él. Y se sentía con ese pecado, cómo se levantaba, cómo se hacía más notorio, porque lo que hace la ley es justamente eso, hacer que el pecado se levante, se excite, se vuelva más consciente en nuestras vidas. Eso es lo que hace la ley. Entonces dice el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque el mandamiento es para vida, ¿verdad? La ley, el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, no vas a tener ídolos, no vas a mentir, no vas a codiciar. El mandamiento es para vida, pero venido el mandamiento, pues nos hace ver lo que está fallando en nosotros y nos mata. Así que lo que era para vida nos mata a nosotros. Es esa lucha espiritual que nos va a llevar a ver que solo en Cristo, en Jesús, en nosotros, va a haber victoria. Ahí está la lucha interna del creyente. Hacemos lo que no queremos, decimos lo que no queremos, actuamos. ¿Cuántas veces uno dice, voy a actuar diferente, voy a actuar diferente, voy a ser mejor así, así voy a ser mejor, esto tengo que orar mejor? Y viene una situación y ¡pum!, hacemos lo que siempre hacemos. ¿Por qué? Porque ahí está. Pero si yo he muerto el pecado, sí, pero aún se levantan cosas y hay que darle más cabida a lo de Cristo para que sea Él el que pueda gobernar nuestras vidas, gobernar nuestra mente, gobernar nuestro corazón, gobernar todo lo que hacemos, ser más fuerte en nosotros que nosotros mismos. Ahora, dice el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la ley. La ley es buena. El mandamiento es santo, el mandamiento es justo. La ley es buena. ¿Sabe qué pasa con la ley? Que nos hace ver todo lo malo, pero no nos ayuda en nada. Nos hace ver todo lo malo, pero no nos puede justificar, no nos puede dar la justicia, no nos puede santificar tampoco. Es solo hacer ver, es solo el espejo. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros sepamos que es en Cristo, que hay que ir a Él, que estamos en Él, que Él nos ha entrado en ese régimen del Espíritu, donde nosotros hemos muerto a la ley y lo que nos interesa es que su vida crezca, creerle a Él, caminar en la fe, no por vista, creyéndole al Señor y que Él sea el que gobierne nuestro ser, que la naturaleza vieja cada vez continúe menguando más y más. Vamos a leer el último verso hoy día, que es el 13. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que hemos estado viendo. No tenemos ley, no sabemos nada, estamos bien. Viene la ley. En esa nueva naturaleza uno puede ver, ¿verdad?, su condición, su pecado. Y lo que es bueno nos lleva a la muerte. Dice que el pecado se hace sobremanera pecaminoso, porque muchas veces la misma ley hace que ese pecado
se levante, lo podamos ver conscientemente, y aún la misma ley muchas veces excita ese pecado. Pero qué precioso es que nosotros, y la palabra nos lo dice en Romanos, hemos muerto por medio del cuerpo de Cristo a la ley. Si la queremos conocer, hay que leerla, pero no estamos bajo su dominio. Nosotros estamos bajo el dominio de Cristo. Nos hemos ido con ese segundo esposo. Hemos muerto para el primero y nos hemos ido con el segundo, que es muchísimo mejor, que es un esposo amoroso que nos liberta, que nos da su justicia, que nos da su reposo con él. Ese es el régimen del Espíritu. Hemos entrado en Cristo y en Él queremos vivir, en Él queremos crecer, en esa luz queremos ir en aumento, en ese conocimiento y en su gracia queremos avanzar y crecer. Y le damos gracias por todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros y para nosotros. Verdaderamente que le bendecimos. Queremos conocer esto y darlo a conocer a otros, darlo a conocer. Amados hermanos, ¿cuántos hermanos hay que cogen muchas cosas quizás de la ley y las aplican a su vida y se sienten condenados? Y hay que explicarle, hermano, eso es verdad, hay que conocerlos, pero tú estás en la gracia, tú estás en la vida, en el Espíritu, tú tienes al Señor, ¿verdad? Vamos a orar que el Señor continúe obrando. Estamos en esperanza, estamos en fe. ¿Cuántos hermanos hay que quizás están sometidos ni siquiera a cosas de la palabra, sino a reglamentos de hombre, a ritos, a cosas, a reglas que hay que cumplir, que no tienen nada que ver con la palabra, y los esclaviza más que cualquier otra cosa en su vida? Mira, hermano, eso no es conforme a la palabra. Dios nos ha llamado a vivir en Él. De eso se trata esa unión con Él. Vivir en Él, conocerle a Él, mirarle a Él, que podamos movernos en Cristo, que podamos movernos en esa libertad a la cual Él ya nos ha entrado. Esa es la vida en el Señor, en su paz, en su reposo, en su poder. Gracias, Señor. En ese nuevo régimen del Espíritu es donde nos ha entrado Cristo, a quien hoy pertenecemos, de quien somos. Gracias, Señor. Verdaderamente que le damos muchas gracias por lo que Él ha hecho y lo que Él está llevando a cabo en nuestras vidas por medio de su palabra preciosa, de su palabra que es luz, de su palabra que es poderosa. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos hecho libres de la ley. Gracias por habernos libertado, por habernos entrado en ti. Señor, queremos conocerte más, creer con todo nuestro corazón todas estas cosas que tú ya has hecho para nosotros y vivir en esa realidad, Señor. Nunca más hacernos esclavos, Señor, de nada, porque tú nos has llamado a libertad. Solo podemos ser tuyos, Señor, y vivir en ti. Ayúdanos, danos gracia, ensánchanos, Señor, en la luz de esta palabra de Romanos, para vivir cada día en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.